En el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el fin de los 80, que son los alzamientos cara pintadas. Han quedado de alguna manera englobados en una sola etiqueta y como hacemos en gráfica nos gusta mostrar las complejidades, así como lo hacemos con Malvinas, dando cuenta que las plazas de Malvinas dieron cuenta de un pueblo apoyando una gesta de liberación, una gesta anticolonial, más allá de la dictadura cívico-militar. ¿Qué pasó en esos alzamientos cara pintadas? ¿Qué cuestiones se mezclaron? La posguerra de Malvinas, el genocidio que estaba teniendo su obediencia de vida y punto final, cosa que después revirtió el gobierno de Néstor Kirchner después del 2001. Bueno, para analizar esas contradicciones tenemos el gusto de saludar a David Acuña, compañero de la casa, historiador. ¿Cómo te va, David? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, un tema del cual no se habla mucho, justamente lo traemos en Semana Santa en gráfica, este 18 de abril, porque fue justamente Semana Santa del 87, cuando se escuchó el concepto y el término del cara pintada. ¿Quiénes eran? Sí, se escuchó y nos quedó en la memoria los cara pintadas y la frase de Alfonsín, la casa está en orden. O sea, tal cual. Que con esos dos andariveles nuestra memoria funciona, pero como decís, la realidad es más compleja. Desde mi punto de vista, Semana Santa y los sucesivos, porque alzamientos, que es más de uno, condensa una problemática que es anterior y hay que rastrearla realmente con la restauración democrática del 83. Bien. Vos hablabas de Malvinas, de la dictadura, y eso es como un marco, un mar de fondo, ¿no? Recordemos esto. La dictadura, sin profundizarla en esta entrevista, podemos decir que los militares ayudaron a instaurar un modelo económico, ¿no? El diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz, que respondía a intereses capitalistas occidentales, particularmente norteamericanos, y que en la práctica venía a reestructurar aquella Argentina industrial de obreros organizados y autocentrada en un mercado interno que se había construido con el primer peronismo y que había, con sus altas y bajas, sobrevivido durante el primer golpe de Estado, digamos, Claro. hasta el 76, cuando estaba gobernando Isabel Martínez de Perón. Podemos decir que ese Big Bang, como a veces nos gusta llamar, del 17 de octubre del 45, que profundizó una industrialización que ya se venía dando en la Argentina, se resquebraja en el 76. Exacto. Se resquebraja en el 76 y el signo político, económico que asume es el liberal. Claro. Digo, para poner en contexto también que estamos transitando una Argentina liberal. Uh-huh. Y en el 83 hay un cambio en la institucionalidad política del Estado, vuelve el sufragio, todos votamos y demás, pero el signo económico es el mismo. Digo, la ley de entidades financieras, por ejemplo, sigue vigente al día de hoy. Claro. El tema de honrar las deudas contraídas con el FMI sigue hasta el día de hoy. O sea, hay el no control sobre el mercado exterior argentino, las exportaciones por parte del Estado, sigue hasta el día de hoy. Entonces, durante el 76 se empieza a acelerar todo un proceso que también desde mi punto de vista con Menem es un éxito, que es el desguace del Estado, la pérdida progresiva de la industria de defensa de la Argentina, la reducción del mercado interno y paradójicamente una Argentina que se va cada vez más reprimarizando, aumentando la riqueza concentrada y porcentajes de pobreza estructural de que rondan hoy el 40%, que se empieza, que los heredamos de la democracia. O sea que con la democracia de Alfonsín no se cura, no se educa, no se come.
tal cual. Focalizo en Alfonsín porque es el presidente del momento, pero la realidad actual tiene mucho que ver con eso. Bueno, esto que Walsh escribió en el 77, que es el modelo de miseria planificada y que se profundiza con el menemismo. Hay un paréntesis que tiene que ver con el alfonsinismo, que tuvo, bueno, un ministro como siempre Roberi nos habla, ¿no? Del primer ministro de Economía de Alfonsín, que planteaba Ginsburg, que lo que planteaba era no pagarle al FMI, ¿no? Bueno, Ginsburg termina siendo expulsado por Alfonsín, después viene Souril, viene otro esquema más bien próximo a honrar las deudas. Y hay que recordar que el FMI le exige, después a Menem, vamos a poner entre comillas, le exige, era el programa de Menem, privatizar YPF. Es decir, que todo el desmantelamiento, que hay investigadores que dicen eso lo firmó la Argentina en los tratados de Madrid, 89 y 90. Está bueno hacer todo este contexto porque es el contexto en el que se van a dar estos alzamientos, ¿no? Exacto. Porque algún desprevenido puede pensar que el Fondo Monetario Internacional siempre está ávido de cobrarnos la deuda. No, al Fondo Monetario Internacional no le interesa cobrarnos la deuda porque es el mecanismo por el cual garantiza la fuga de capitales y sobre todo el condicionamiento político-económico del país. Y como decíamos el otro día en el aire de Punto de Partida, la tonelada de dólares que le dio el FMI a la Argentina tiene que ver con la importancia geopolítica de nuestro país. Exacto, porque no hay que ver solamente quién generó la guerra de Malvinas, cómo se generó, sino el principal beneficiario. Con solo mirar que en Malvinas está una de las bases de la OTAN más grande a nivel naval del Cono Sur, ya te está dando la respuesta. Esta guerra arancelaria que está teniendo Estados Unidos con China y en la cual nuestro país es claramente una víctima, no solo por los norteamericanos, sino porque la Argentina con su gobierno y Estado no se planta ante eso, tiene que ver también con la guerra de Malvinas y la imposición de un modelo de desindustrialización, ¿no? Que es el que se impone con Martínez de Oz. Ahora, yendo a lo político, sí. Tenemos comienzo de los 80 con un Alfonsín como padre de la democracia, como después se lo va a conocer, ¿no? Como una figura que lo que plantea es, como uno de los ejes de su gobierno, los derechos humanos, y se viene el juicio de las juntas. Ubicame año 85, ¿no? Año 85, Alfonsín había hecho campaña prometiendo una resolución política sobre la cuestión de los desaparecidos. El juicio a las juntas se realiza sobre los jerarcas militares y algunos casos emblemáticos de otras fuerzas de seguridad. Pero se encuentra de alguna forma entrampado en tres cosas, Alfonsín, para mi mirada. Por un lado, esta promesa que le hizo a la sociedad de ir a fondo, ¿no? Casi llevando la cosa a niveles policiales. O sea, al mismo tiempo que la CONADEP va describiendo con lujo de detalles el tema de los secuestros, las torturas, se aleja cada vez más de los por qué todo eso se hizo. Entonces, hoy nos encontramos, me sale la palabra regodeándonos, pero en verdad es una sociedad que tiene más presente los métodos de represión que el por qué se reprimió. Y eso se lo debemos no a Alfonsín como persona, sino a una corriente de pensamiento progresista, si vos querés, demoliberal, que no termina cuestionando el porqué de los combatientes y de los luchadores sociales, los combatientes de la guerrilla, los luchadores sindicales, los luchadores de la cultura, los luchadores de la religiosidad popular, todo aquello que organizara de diferentes formas el entramado popular para enfrentarse a la dictadura, no por una contradicción dictadura o democracia, sino por una contradicción de proyectos políticos. El liberalismo occidental, liderado por los Estados Unidos, manifestado en la Junta Militar,
u otro tipo de organización. Algunas serán peronistas revolucionarias, nacionalismo popular, la izquierda revolucionaria, el comunismo, el socialismo o una democracia, una socialdemocracia, pero todos enfrentados contra eso de muchas formas. Ahora no vamos a entrar en eso. Entonces, el contexto en el que se dan los juicios va de alguna forma desgranando, alejándonos cada vez más de esas contradicciones políticas y nos llevan a una contradicción presentada como dictadura o democracia, donde la dictadura es resumida a formas represivas de gente prácticamente zafada, como los genocidas son locos. No fueron locos. Planificaron una forma de exterminio político de la oposición en un contexto que doctrinalmente tanto las Fuerzas Armadas como los grupos especiales armados de la guerrilla consideraban ambos dos una guerra. En términos doctrinales, podremos discutir si es la guerra clásica o no, hoy llamaríamos una guerra de baja intensidad, por aproximación, blanda, lo que vos quieras, pero hubo enfrentamientos. Y creo que la cuestión de los derechos humanos, para despejar esa duda, es tomada desde el progresismo por sus manifestaciones, y vuelvo a decir, no por sus fundamentos, digamos. Los compañeros en todo caso y las compañeras pelearon por un horizonte postcapitalista, para ponerlo en un amplio título, y no por el disfrute de las libertades de ir a votar y hacer lo que yo quiero. Bueno, eso es otra agenda que no tiene que ver con el campo popular, o no solamente tiene que ver con el campo popular. Pero bueno, los militares en ese punto también no son una institución monolítica en la sociedad. Reflejan contradicciones como cualquier estructura social, y en la cual no es lo mismo una corriente como la que expresó Videla, por nombrar a uno, que es un liberal hecho y derecho en términos de lo económico, y de su posicionamiento geopolítico pro-yanqui, ¿no? Como lo que podía de repente representar al interior del ejército Aldo Rico o Zaineldin, por ejemplo. Los llamados carapintadas. Referentes de los carapintadas, ¿no? Exacto. Que en términos amplios podemos decir que es un sector nacionalista del ejército marginal en términos de hegemonía política al interior de la institucionalidad. Porque si no vamos a pensar como que hay dos bandos, los liberales y los nacionalistas, en términos de igualdad. Y no lo hubo. Sino el golpe del 76 hubiese tenido tal vez otro carácter, pero su carácter fue liberal. Y hasta ahí llegamos al 83, donde hay un cambio institucional, vuelvo a repetir, y una continuidad de modelo económico. Obviamente no es lo mismo vivir en dictadura y en democracia, pero hay una continuidad de los embates del capital sobre el trabajo. Cuando uno piensa en el siglo XX argentino, podemos decir que en los años 30, con el primer golpe de Estado, se constituye el partido militar, que va a tener, bueno, su trascendencia a lo largo de los años por las diferentes intervenciones, y un partido militar que se va a desarmar justamente entre fin de los 80 y la llegada después de Carlos Menem. Muchas veces se sintetiza el alzamiento de los carapintadas, aquellas Pascuas del año 87, con esa Plaza de Mayo llena y un Alfonsín yendo a negociar. Contemos un poco la cuestión, si se quiere, claro, de lo que pasó, sobre todo en esas Pascuas, donde está ese famoso discurso de Alfonsín diciendo: la casa está en orden. ¿Qué andaba pasando? Las Pascuas es, como decís, es la terminación de, si querés, una negociación que tiene el gobierno de Alfonsín con los alzados al mando de Rico, pero que no empieza en Semana Santa. Empieza entre diciembre y febrero, o sea, diciembre del año anterior y febrero. ¿Por qué digo esto? Está el fallo a los juicios. La Corte Suprema ratifica los fallos y en el punto 30, de cuando se expide la Corte, deja abierto la posibilidad
de seguir con los juicios, diciendo que no solo tuvieron responsabilidad en las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes comunes, el generalato, el almirantazgo, las juntas militares, sino todo aquel que tuvo un rol operativo. Entonces, todo aquel que tuvo un rol operativo va desde un general hasta un suboficial, pasando por la cadena de mandos intermedios, hasta un civil. Y otras fuerzas. Recordemos que acá intervino policía, federal, bonaerense. Sí. O sea, lo amplía. En verdad también ese fallo de la Corte se da, pareciera que responde a las promesas de Alfonsín de ir a fondo, pero también está la promesa de la política, donde Alfonsín es un emergente, al sector militar desde ponerle también un freno político a los juicios, diciendo, démosle un cierre político a esto, porque el trasfondo no es policial, no es, entre comillas, no es judicial, sino de raíz política. Un golpe de Estado es de raíz política. Uh-huh. Entonces, cuando en su momento se da Alfonsín ordena el paso de que se juzga a los militares, no en el fuero militar, sino en el fuero de la justicia civil, ahí ya hay un no vuelta atrás. ¿Por qué? Porque vas a dirimir una cuestión de fuerzas políticas encarnadas en una institución como los militares, que se han vuelto partido, como vos decís, en la dinámica, ¿no? No es que sea un partido, para los que nos están escuchando, como un partido común y corriente donde hay autoridades, sino una correlación de fuerzas que inciden en la política. Dirimir esa fuerza lo llevas al plano de la institucionalidad. Entonces, Alfonsín también se termina debilitando en su promesa hacia los militares. Parece que está ganando terreno en la promesa hacia la sociedad, pero hay dos contradicciones. Una va a ser la ley de punto final y la ley de obediencia debida, que intenta encorsetar ese paso que vos le diste de la justicia militar a la civil. Le ordenás a la institución, a uno de los poderes del Estado, que es la justicia, que intervenga en la resolución de un problema político-militar, y ahora no sabes cómo escapar. ¿Por qué? Porque generaste también un malestar al interior de la fuerza del partido militar y prácticamente un estado deliberativo constante en los cuarteles. ¿Por qué? Porque este sector nacionalista, que se va a llamar cara pintada, pasa así, que vuelvo a decir, es periférico al poder hegemónico al interior del ejército, que en muchos casos no tuvo que ver con la represión ilegal de la dictadura en términos directos, caso Zaineldin, ¿no? Que estuvo como agregado en Panamá, agregado militar, o otros militares que participaron de escuela de comandos. ¿Viste? Por ejemplo, Zaineldin era catalogado como un no videlista, un no confiable. Entonces, ¿qué haces con un militar que se mantiene con el golpe de 76 dentro de la institución, pero no quiere acompañarte? Y o lo becás, lo mandás a estudiar a algún lugar del mundo, o lo mandás a una embajada. En los hechos lo estás frizando, claro. Lo estás mandando al exilio. Y él estaba en Panamá. Exacto. Lo mismo pasa con Aldo Rico. Más allá de que había tenido una participación menor en el operativo Independencia durante el gobierno de Isabel Perón, pero es una etapa... Que la represión en la guerrilla en Tucumán. Sí, una represión dentro de un Estado de Derecho. Digo, porque no es lo mismo. Algunos quieren hacer encontrar la continuidad del gobierno de Isabel en los métodos de represión en la dictadura. Y para mi gusto no es así. Sí, es el discurso de Villarruel, ¿no? De la vicepresidenta. Es el discurso de Villarruel, casi de justificación. De reivindicación de la dictadura. De reivindicación de la dictadura. Nosotros hicimos lo que ustedes nos mandaron hacer y lo hicimos bien. Es importante entonces esto de señalar Zaineldin y Rico, digamos, como dos referentes de los Carapintadas. Una cuestión, después volvemos a lo cronológico. ¿Se los puede comparar? ¿Es justo comparar a Zaineldin y a Rico? ¿O Rico es más bien liberal y Zaineldin sí es nacionalista?
Rico no siempre fue liberal, me parece a mí. Rico es una figura más política. Después va a estar en la arena política como liberal en los 90, ¿no? Exacto. Acordate que construye un partido político, el Modín, que llegó a ser tercera fuerza, no menor. ¿Y cuándo se desarma una segunda marca liberal, digamos, de un partido? Cuando logra hacer o acompañar los objetivos de la primera marca, ¿no? Así como dijiste, el Carrefour y el Día. Bueno, en ese momento, el liberalismo que encarna Menem Duhalde, Rico le termina dando los votos a Duhalde para la reforma de la Constitución en la provincia y acompañar toda esta fiesta liberal del menemismo. Ahí es donde, por propios y ajenos, Rico empieza a ser señalado como prácticamente un traidor a la causa. Pero en algún momento fue un antisistema, si querés ponerlo en esos términos, aunque fue una persona que las formas de reivindicar la lucha contra la subversión en Rico y en San Luis son diferentes. Rico se hace cargo de todo sin beneficio de inventario. Dice, acá hubo una guerra justa, a la cual nos llamaron y nosotros profesionalmente hicimos lo que teníamos que hacer. Y dice, y toda la institución estuvo comprometida en esto. Lo dice por muchos lados. Digo, hay que ir a los archivos periodísticos y lo va a decir. Desde mi apreciación, Zaineldin tiene una mirada más global, geopolítica que Rico, y ambos vivieron Malvinas en forma diferente. Si bien fueron personas que estuvieron con responsabilidad de comando, de dirección en el teatro de operaciones, el saldo de la lectura de Malvinas es diferente. Zaineldin va a entroncar o quiere entroncar con una línea de recomposición de unas fuerzas armadas, particularmente en el ejército, con esa línea nacional que podría haber expresado en su momento Perón, Mosconi y Sabio. Es decir, necesitamos la autodefensa y la construcción de una institucionalidad que dé respuesta a la agresión de la patria, que fundamentalmente es externa. Y en ese punto puede hacer una revisión crítica del proceso dictatorial y del enfrentamiento con la llamada subversión, que no lo pone en el terreno de acá fue una subversión marxista-leninista que quiso encaramarse en el poder del Estado. Ese discurso lo mantiene Rico. Digo, claro, el Rico. Por ahí está la diferencia. Con respecto al nacionalismo en las Fuerzas Armadas, hay un personaje interesante para rescatar, que lo ha trabajado mucho Guillermo Cabiasca en un libro, que es Carcaño, ¿no? Que él estuvo al frente de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Cámpora, ¿no? Y que tenía un discurso justamente cuando había muchas cúpulas militares de América Latina pensando en la guerra interna, y él decía, no, acá la discusión es otra. Exacto, sí. Cómo nos defendemos como naciones ante la amenaza imperial. No, y yo te lo complejizo más. Muchos militares nacionalistas en el Cono Sur, el comandante Chávez, él reconoce que en su juventud fue parte de la represión de los grupos marxistas guerrilleros en su país. Uh-huh. Y sin embargo lideró un proceso político que podemos decir revolucionario. Bueno, Perón estuvo en la represión de la Semana Trágica. Sí, y participó, aunque lateralmente, del golpe del 30. Uh-huh. O sea, vos, el militar es una persona, es un oficio ser militar. Te agarra un cambio político y lo vivís desde tu institucionalidad. Como un sindicalista lo vive desde su institucionalidad organizativa del movimiento obrero, como hombres de la cultura y mujeres de la cultura lo toman desde ahí, como la política, la clase política en sí misma lo mira desde el partido. Bueno, el militar lo agarra desde otro lado. Claro, tienen el monopolio de la violencia, no es menor andar discutiendo. Una cosa es discutir con un compañero o un contrincante político desarmado a que esté desarmado. Pero la violencia política, la violencia como herramienta política, aunque hoy parezca
difícil digerirlo y decirlo, es algo que ha acompañado la historia argentina desde sus inicios y creo yo la historia de la humanidad, ¿no? Bien, vayamos de nuevo a lo cronológico. Sí. Semana Santa del año 87, vamos a meternos en ese momento de la Plaza de Mayo llena, donde Alfonsín dice, voy a negociar, voy a Campo de Mayo. Voy a Campo de Mayo y efectivamente va. Rico se había levantado el 16 en solidaridad, así lo plantea él primero, en solidaridad a una sublevación en Córdoba de días previos. El 18 de febrero la justicia cordobesa pide a Enrique Monruiz, que es un capitán del ejército, y al mayor Barreiro que vengan a dar testimonio, el primero por delitos comunes durante la dictadura y el otro por delitos de lesa humanidad. Barreiro, sí. Exacto. Barreiro se declara en rebeldía, no va y se va a alojar en un regimiento de infantería, el número 14. Jaunarena, que es el ministro de Defensa de Alfonsín, le ordena al jefe del regimiento de apellido Fichera que reprime el alzamiento y lo meta preso. Que se discipline ante el gobierno constitucional. Y Fichera lo que le dice palabras más, palabras menos es yo lo voy a hacer, pero no cuente conmigo si lo tengo que reprimir. O sea, ¿cómo haces? O sea, hay un tipo renegado, armado, Claro. que tiene la solidaridad de un regimiento y el jefe del regimiento dice, yo le voy a pedir por favor en todo caso. Claro. Bueno, en la práctica es un alzamiento militar. Bien. Rico, que venía de estar preso, digo, él tenía mando de tropa en San Javier, en Misiones, venía de estar preso durante 10 días porque había circulado de puño y letra de él una carta a su jefe de brigada donde criticaba la política de Alfonsín por el tema de los juicios, diciendo, acá hubo obediencia debida, a nosotros nos mandaron a hacer algo, que primero lo mandó a hacer el gobierno constitucional y después lo mandaron a hacer nuestros mandos. Esa es una crítica. La otra crítica es la política económica y de defensa que lleva adelante Alfonsín, encarnada en el general Ereñú, que es el jefe del ejército en ese momento. Ante esas críticas por escrito, acordemos que existe la figura de Zacato todavía en la Argentina. Su jefe de brigada le dice, esto es un atentado, digamos, entre comillas, contra la figura presidencial en cuanto comandante en jefe, 10 días preso. Bien. El tipo va de días preso. Cuando ocurre lo de Córdoba, se traslada a él y otros comandos, digamos, que lo seguían naturalmente, sus hombres, a Campo de Mayo. Y ahí empieza la sublevación como la conocemos, digo, lo de Córdoba, sacando que seas cordobés, en general desde los porteños y el mundo metropolitano lo tiene medio olvidado, pero empieza también a tener solidaridad, por así llamarlo, de comandos en Salta, de la solidaridad de regimientos en Tucumán, digo, no es algo menor. Son algo menor en cuanto a corriente ideológica al interior de las Fuerzas Armadas, pero no son algo menor en la capacidad de daño y despliegue que pueden hacer. Y en el medio de esa corriente liberal, por así decirlo, y esa corriente nacionalista, hay esto es difícil catalogarlo, pero hay militares que se paran desde proteger la institución y hacerle caso a sus mandos naturales, como dicen ellos. Los profesionalistas. Los profesionalistas. Digo, esto es el famoso general Alaiz cuando se le dice, che, tenés que ir a reprimir. Y que nunca llega. Que nunca llega porque, no es que nunca llega porque tal vez no quiere, sino porque no consigue tropa que lo acompañe a reprimir, diciendo no. Quedó como un dicho popular. Claro, ¿no? por favor, pida a nosotras. Claro. No llega nunca como el general Alaiz. Claro. Que como era él, venía desde Rosario. Él, de en vez de lograr
traer fuerzas militares más cercanas, tuvo que convocar a fuerzas de Santa Fe y Entre Ríos. No es que no llegaron. Para reprimir en Campo de Mayo. Claro, no es que no y nunca llegó. Claro, no. ¿Cuánto tardas en un auto a Rosario? Claro. 4 o 5 horas. Digo, el tipo era el día siguiente. No, aguanten, creo que llegó hasta Campana, Zárate, no me acuerdo, pero Nunca llegó. Pero nunca llegó. ¿Por qué? Porque la tropa trabajaba como a reglamento, digamos. Bueno, no nos exijan, no queremos reprimir, y efectivamente no querían reprimir. Bueno, entonces Alfonsín va a negociar con Aldo Rico, vuelve a Plaza de Mayo y es el famoso discurso de la casa está en orden, felices Pascuas. Sí, yo te lo leo porque no te leo el discurso, pero te leo 3 líneas porque Dale, sí, dice: los hombres amotinados, no habla de sublevación, han depuesto su actitud. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que reiteraron que su intención no era provocar un golpe de Estado. Para evitar derramamiento de sangre, he dado la instrucción a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. En el medio hay que avisarle al ICE, porque venía pobre, no me obligan a reprimir. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. O sea, ¿qué negoció Alfonsín? Primero, yo no soy un alzado, diría Rico, ¿no? Somos amotinados, que ya es un problema al interior del ejército. La diferencia entre un alzamiento, ¿no? una subversión, sí, es que vos te levantás no solo contra tu comando, tu comandante en jefe, que es el presidente en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que te levantás contra la institucionalidad democrática. En cambio, un motín, primero, tiene la particularidad de ser reducido y es una forma de reclamo. La figura de motín existe desde la colonia, o sea, no es que es algo que inventaron los militares. Hay un montón de motines a lo largo de la historia argentina que lo podemos ver desde las invasiones inglesas, el motín de Belgrano, se amotine y no... ¿cómo se llaman? No retrocede hasta Córdoba, sino se planta en Tucumán. La pregunta es si hay un motín con San Martín diciendo no vuelvo a reprimir las montones de López, me voy a Chile a liberarlo. O sea, desde ese lado uno dice, bueno, es un reclamo como si hubiera un reclamo sindical, por así decirlo. Bien. Y por otro lado es la destitución de Leñú, claro, que se concretiza el 20, diciendo este tipo no nos representa. Y utilizan la palabra no nos representa. Esta idea de que ¿qué quieres elegir tus mandos? Pero ¿qué fueron sino las juntas militares de alguna forma? La representación de una corporación política. Entonces, pensar que una institución es monolítica, que no hay líneas políticas al interior, que no hay contradicciones, claro, que no hay negociaciones, porque vos quedás marginal, Rico, vos quedás marginal en el interior del golpe. No hagan olas, muchachos, vayan para allá. Hay una guerra, te convoco. Pasó, cumplen un papel digno, son héroes en ese punto de vista. Pero después las lecturas políticas siguen, el mundo sigue. Sé que cuando charlábamos en la previa de por qué hacer esta entrevista, aprovechando también las Pascuas, aprovechando la Semana Santa de este 2025, me surgió a partir de haber visto en una red social a un viejo compañero militante de un sindicato docente decir que él renunciaba al sindicato docente porque un directivo había reivindicado a Seineldín. Y que Seineldín era la dictadura. Y yo decía, no, es más complejo, ¿no? Y sobre todo entender la complejidad de los 80 creo que es un esfuerzo al que tenemos que poder... abrir la discusión. Seineldín no tuvo nada que ver, como vos bien explicaste, con la dictadura cívico-militar. Me tocó sí entrevistar a muchos veteranos de guerra, combatientes que han estado bajo las órdenes de Seineldín. No he encontrado uno que me haya hablado mal de él. Mira, bueno, y en un contexto de guerra se habla mucho sobre... No el comando de Seineldín, sino también como persona. Sí, la condición humana. La condición humana. De hecho, hay un compañero, no importa el nombre, que
bueno, no quería decir que había estado con Seineldin porque había quedado con muchas diferencias, sobre todo políticas, pero me reconoció que todos los abriles Seineldin llamaba a la casa y que la mamá de él lo adoraba a Seineldin porque él no se olvidaba de sus soldados y llamaba a la casa de todos los soldados para ver cómo estaban. Yo te voy a tirar dos cosas, porque así me peleo también con los oyentes. Dos cosas. Aldo Rico fue candidato del Frente para la Victoria y ayudó al kirchnerismo en su momento. En San Miguel. En San Miguel. Porque si no parece que siempre fue lo mismo. Entonces, ¿qué? El peronismo lo usa, él usa el peronismo. Para ver complejidades. Las complejidades, claro. Y segundo, Seineldin en su momento, cuando estaba en la cárcel, sí recibió, no la solidaridad, pero por lo menos la visita de compañeros que en su momento estuvieron en organizaciones especiales, organizaciones guerrilleras. No los voy a nombrar porque son compañeros que están al frente de alguna responsabilidad en organizaciones políticas actuales al interior del campo nacional y popular. O sea, que lo tendrían que decir ellos en todo caso. En todo caso, pero sí puedo dar cuenta de la organización política en la que yo estaba, y me hago cargo, está una agrupación política muy pequeña, llamada Movimiento Patriótico Malón, que no veíamos en su momento y veníamos de reivindicar un peronismo revolucionario. Nosotros nos hacíamos cargo de reivindicar el pasado montonero, por hablar sin eufemismos, y sin embargo sabíamos que Seineldin no había sido lo mismo, y más de una vez alguno de nosotros ha tenido la deferencia de ir a la cárcel para discutir política, no para decir, hola, ¿qué tal? Qué pena que estás acá adentro, sino queríamos poder saldar ciertas discusiones que en el principio de los 90 se daban. Del nacionalismo, ¿no? Sé que, ya que estamos, sigamos con este paréntesis, un queridísimo compañero, Tony López, de Resistencia Malvinera, que falleció, pero me acuerdo que vino mucho aquí a Radiográfica, un poco charlando, él estaba en toda la militancia de Malvinas, y me decía, Lucas, el operativo Cóndor, cuando se hace en el año 66, el 28 de septiembre, que se secuestra el avión de Aerolíneas Argentinas con Dardo Cabo al frente para poner la celeste y blanca y para generar un conflicto diplomático en tiempos de Onganía, y aparte un año después de lo que había sido la resolución de las Naciones Unidas para que Argentina e Inglaterra se sienten a dialogar por la soberanía, me decía, el primero, el que comandó esa operación fue Dardo Cabo, que terminó en Montoneros. El segundo fue Giovenco, que terminó en la AAA. Entonces Tony me decía, a través de Malvinas tenemos que unir al campo nacional. Me pareció una reflexión interesante, sobre todo para no tener una mirada dogmática de los 70, ni incluso también de los 80. Por eso, en Carapintadas hubo complejidades, ¿no? Ni de los 90, porque el que me venga a desmentir cualquier militante que empezó en los 90, si nosotros teníamos la cabeza formateada en términos de reivindicar a la democracia por sí misma. Nosotros que después nos plegamos a la corriente que se llama con el tiempo del kirchnerismo, con Néstor y Cristina, nosotros realmente hasta la llegada de Néstor pensábamos que esto se solucionaba a la vieja usanza, una vieja dicotomía en la Argentina, que la política lo que separaba era si estabas del lado de la colonia y la dependencia o de la liberación nacional. No hablábamos de dictadura y democracia. Veíamos que en los 90 en México se alzaban en armas contra un gobierno adyecto a los intereses norteamericanos, que eran los zapatistas. Los zapatistas, sí. En Nicaragua y El Salvador seguía un biribiri armado, y nosotros realmente reivindicábamos la violencia como herramienta política. Los tiempos cambiaron. Que no se haya necesitado más durante un tiempo la violencia, bienvenido sea. Por lo menos con el kirchnerismo se frenó
la polea de transmisión de la entrega nacional. Después discutiremos un montón de cosas. Bien, pero volviendo al tema Fuerzas Armadas, en los 80 se estaba dando toda una crisis y decíamos, el alzamiento del año 87 donde Alfonsín negocia y ahí viene la obediencia debida. Exacto. Lo que logran los carapintadas es la obediencia debida, el corrimiento de Ereñú y que lo juzguen por motín y no por alzamiento. Lo que pasa que una vez, y la detención de Rico y obviamente sus compañeros. Sí, algo tenía que pasar, claro, ya era demasiado, ¿no? Ya era demasiado. El problema está... Si no, no era una negociación, básicamente. Exactamente, vos te entregás y te damos esto. El problema está, me parece que tiene dos aristas a partir de la detención de Aldo Rico. No le cabe otra al gobierno de Alfonsín que depurar los mandos. Digo, no podemos tolerar, palabra más, palabra menos, diciendo, no podemos seguir tolerando dentro de la institucionalidad del ejército planteos similares, porque si no van a venir otros. Digo, claro. Parece la paritaria militar, digamos, me autoacuartelo y reclamo. Esto en una institucionalidad democrática muy frágil aún es insostenible. Entonces se empiezan a depurar los mandos y los mandos intermedios. Primera contradicción, todos estos mandos intermedios, de los cuales Rico es un exponente, son los que naturalmente hubieran reemplazado al generalato anterior que estaba en funciones en la dictadura y que la restauración democrática obtura. ¿Por qué? Porque el generalato en democracia, en un Estado de Derecho, lo designan las fuerzas políticas. Claro. En cambio, en un proceso dictatorial es una negociación propia al interior de las armas. Digo, no es que hay un señor presidente que le dice al cuerpo de marinos, a la aviación y al cuerpo del ejército, yo mando. No, pará. Yo también quiero compartir el poder, por eso es una junta. Y después cada jefe de armas también negocia de alguna forma hacia el interior. Es la expresión política armada, no es otra cosa. Como los partidos políticos. Claro, se le agarran entonces con los cuadros intermedios. Empieza una limpieza. De las cuales las Fuerzas Armadas argentinas ya conocían, después del peronismo, la caída, ¿no? El golpe a Perón en el 55 se da una limpieza terrible, ¿no? De generales, esto genera disputas que después no se terminan. Y esto es lo que entronca con los levantamientos posteriores. Bien. Porque esta depuración va a terminar con Menem. Después, ¿cómo se llama? Hay una segunda sublevación que es la de Montecaseros. 88. En el 88. Y en diciembre, en Villa Martelli del mismo año. Pero ahí ya no es Rico, sino Zaineldin. Y la del 90, que es en Palermo. La lidera Zaineldin, pero no logra ponerse al frente, digamos, estaba preso. A todo esto, esta negociación que se hace en el 87, como bien decís, los alzados, en realidad amotinados, logran esta obediencia debida, es decir, que se frene con el tema de los juicios. A la vez también se viene esta depuración de cuadros intermedios, que es una estrategia del alfonsinismo, vos decís, contradictoria con la idea de poder democratizar las Fuerzas Armadas. Sí, es del alfonsinismo, pero con apoyo del PJ. Sí, no solo del PJ, es el peronismo renovador. Bien. Es Cafiero, Menem, Grosso. O sea, ellos... Clave de los 90. Después. Exactamente. Con respecto a Alfonsín y esa Plaza de Mayo del año 87, estaba Cafiero en el balcón. Sí. ¿Por qué los nombro? Porque el desguace del Estado que viene en los 90, que uno dice la venta de las empresas y demás, también es el desguace de la capacidad militar de defensa de nuestro país. Hoy la verdad no sé cuál es el grado de operatividad actual. Ninguno. Me lo contestaste. Pero estos muchachos, los carapintás, también se alzaban en un reclamo diciendo: paren de destruir la industria de defensa.
que si lo deconstruimos, esta palabra que está de moda ahora, implica no vendan la industria armamentística, sino con que, o sea, en última instancia, ese liberalismo de Martínez de Hoz, que termina siendo un éxito con Menem, se lleva puesto la capacidad de negociación, entre comillas, de estos sectores militares, no solo al depurar los mandos intermedios, sino de cortar con cualquier capacidad económica e industrial del ejército. Siempre comentamos que en el año 83, si mal no recuerdo, Osvaldo Soriano lo entrevista al sociólogo francés Alain Rouquier, que dice: para que en la Argentina haya democracia se tiene que desmalvinizar, y planteaba que Malvinas estaba asociada a la dictadura. Este concepto de este francés fue algo que, bueno, que atravesó a muchos sectores políticos en la Argentina, que alimentaron esa desmalvinización, que podemos decir que arrancó incluso con los militares, que cuando vuelven los combatientes de las Malvinas les hacen firmar una declaración que no podían hablar, ¿no?, de silencio, pero después Alfonsín no reconoce a los veteranos. Los veteranos, la primera pensión no graciable que obtienen es con Menem, es decir, que ellos tienen 8 años, 9 años de no tener ningún tipo de reconocimiento, y esto obviamente que genera mucho enojo. Hay un documental que siempre recomendamos, que es Hundan al Belgrano, donde aparecen los combatientes en el año 84, por ejemplo, marchando por sus derechos, ¿no?, claro, como veteranos de guerra. Y en el año 84, si mal no recuerdo, es cuando se derriba la estatua de Canning, que estaba frente a la Torre de los Ingleses. Es decir, que hubieron actos de resistencia protagonizados por quienes fueron conscriptos, y que incluso cuando marchaban, los medios de comunicación le decían: ¿por qué marchan con el uniforme verde oliva? Si es el uniforme de los militares, ¿no? Y ellos decían: bueno, pero es el uniforme con el que defendimos a la patria. Y eran procesistas, y eran pro dictadura, no, eran combatientes de Malvinas que no habían sido víctimas, bueno, pero sino que habían sido héroes, combatientes de la causa, ¿no? Pero es a ver, porque la teoría de los demonios a veces pareciera ser que solo una cuestión cercana a la violencia y los derechos humanos o algo, digo, no es así. Así como se le negó durante un tiempo la identidad a nuestros héroes que lucharon contra una potencia extranjera, también hay una despolitización de los héroes que combatieron por todos los medios a una dictadura liberal y genocida. Uh-huh. O sea, y vuelvo a decir, desde ese punto de vista, ambos sectores podemos decir que son veteranos. ¿De qué? De una guerra. Ahora, ¿por qué es más fácil reivindicar quienes sufrieron a manos de compatriotas en cámaras de tortura, en el exilio, en el asesinato, y reivindicar a sus deudos, hasta indemnizarlos, ¿no? No entraremos en debate si es justo o no, y no hacerlo con nuestros héroes. Yo reivindico el accionar de Madres de Plaza de Mayo. ¿Y las Madres de Malvinas? ¿Por qué no tienen el mismo protagonismo en la reivindicación de la militancia popular, las Madres de Malvinas, que las Madres de Plaza de Mayo? ¿Que no dieron sus hijos? ¿Contra quién? Contra el mismo enemigo que había formulado el plan económico por el cual los otros hijos también murieron. Digo, fueron a defender la patria de un enemigo. Por eso la dirección de la guerra, la dirección político-militar en la guerra de Malvinas, no podía ganar y era injusta, digamos. La causa de Malvinas es una causa justa, es una causa de liberación, una causa antiimperialista, que no es solo el 82, se entronca con todas las anteriores. Vos nombraste el operativo Cóndor, hay un montón. Ahora,
no vamos a reivindicar como gesta lo de Malvinas. Bueno, sé que acá sí, sé que nosotros sí. Pero otros sectores pero- no. pero Dicen otros que es la sectores continuidad de la dictadura o la aventura. Sí, o un manotazo ahogado Sí, de la de un dictadura. general borracho para perpetuarse en el poder, que siempre decimos, eso es contrafáctico, no sabemos qué hubiese pasado. Yo no creo que se hubiesen perpetuado, pero bueno, son debates un poco sonsos, ¿no? Porque no se hipotetiza en la historia, sino Sí. que se discute sobre los hechos. Ahora, quiero volver a ese año 88, decías, llega el Seineldín. Seineldín estaba afuera, Exacto. estaba en Panamá él. Exacto, recordemos que en Panamá hay una dictadura, llamada dictadura, de Noriega, que al principio, bueno, el canal de Panamá está controlado por los norteamericanos, Sí. hay una promesa de evolución, hay un alineamiento político de Panamá con los Estados Unidos. Recordemos que después, cuando se va a producir la invasión a Panamá, Noriega es apoyado por Fidel Castro también. Digo, para marcar la complejidad de las contradicciones de el enemigo de mi enemigo puede llegar a ser mi amigo, lo digo para volver a repensar las cuestiones del nacionalismo. Como vos decís, dos personas van en un operativo a reivindicar Malvinas y uno termina en una organización popular y el otro en una organización... Claro, con aquel 66 y el operativo Exacto. Cóndor. Bueno, de hecho, Fidel Castro lo apoyó a Galtieri también. Exacto. No a Galtieri, a la Argentina Claro, en realidad, como, ¿no? como Gaddafi, Como Gaddafi. por ejemplo. No, es un juego geopolítico. Hay que Malvinas. entender, ¿no? En las disputas de poder y sobre todo de cómo se alinean. Y los carapintás son ese coletazo. Digo, la dictadura cae en el 83. Digo, no hay una fecha donde uno diga acá terminó la dictadura y empieza la democracia. Hay todo un proceso. Digo, nosotros tuvimos genocidas dando vuelta por los medios de comunicación durante muchos años. Y hoy naturalizamos, algunos no tanto, que sigan presos o que, bueno, ahora los juicios... Es una conquista popular. Es una conquista popular Tal cual. de años. Y que los organismos... En los 90 iban a Mariano Grondona, a Neustadt, ¿no? Sí, y mientras tanto, la demonización de los compañeros que se levantaron en armas. Algunos te lo dicen para defender la Constitución, otros porque querían la vía del socialismo y otro el socialismo nacional, no sé, pero se levantaron y que esos no pueden ser reivindicados. O sea, yo no... Digo, se van a defender, se defienden solo los montoneros o el ERP. Pero... yo me acuerdo, siendo autoridad estudiantil en la UBA, cuando Económicas le niega el diploma honoris causa o la medalla de oro, no me acuerdo cómo se llamaba, a Firmenich, por haber cursado con notas excelentes. Y bueno, hoy vive en España. Más allá de las Bueno, fue parte de esa ponderaciones, ¿no? teoría de los dos demonios. Exacto. Hay un dos demonios que se cae para los dos lados. No solo para el lado de lo militar, sino para obturar las herramientas populares a la hora de enfrentar a un enemigo, donde la violencia es una. Bien. Después habrá 10.000 debates. A decir verdad, cuando uno agarra el segundo prólogo del Nunca Más, que lo escribe Eduardo Luis Duhalde, en el 2006, si mal no recuerdo, bueno, cambia esa teoría de los dos demonios y que expresa una conquista popular. Pero quiero volver a Seineldín. Él estaba entonces en Panamá. En Panamá. Y vuelve al país. Vuelve al país. Sí. Vuelve al país y rápidamente entronca, no porque se haya desayunado cuando vuelve al país, sino porque estaba en Panamá mismo. En Panamá mismo él es parte de ese malestar institucional. Esto, de la no reivindicación de los veteranos, de los que combatieron en Malvinas, pero además porque a veces la distancia también da otras perspectivas. Creo que Panamá como laboratorio de intervención histórica de los norteamericanos, no hay forma de que no te haga rever ciertas doctrinas tal vez preconcebidas de tu nacionalismo, como en el caso de Seineldín, un nacionalismo muy religioso, muy católico. Bueno, ahí estaba la Escuela de las Américas, que era donde se formaban los militares para reprimir al enemigo interno. Al enemigo ¿no? interno. Y él, Malvinas lo que prueba es que el enemigo no es interno, Tal es cual. externo.
Me parece interesante esta conexión, ¿no? De Seineldin en Panamá, Escuela de las Américas, fin de los 80. Recordar que Galtieri y toda la Junta había colaborado fuertemente en entrenar a los contras en Nicaragua, justamente con este concepto contrarrevolucionario o pro-yanqui. Bueno, Galtieri justamente, quizá por eso pensó... Nunca sabemos qué pasó en aquella reunión del 10 de abril del 82 entre Galtieri y Haidt. Bueno, no está todo todavía desclasificado, pero es posible que Galtieri se haya desayunado que no lo iban a apoyar como él pretendía. Ahora bien, una de las cosas que me contaban de cuando Chávez venía a la Argentina, así por los 90, él preguntaba por Seineldin, lo buscaba Seineldin, ¿no? Es decir, Hugo Chávez tenía... en este nacionalista místico, claro, que estaba encarcelado en Argentina, una referencia. Exacto. Como en otros, ¿no? También, ¿no? Porque él, la verdad, Chávez se fue formando y recordemos que Chávez en el 92 hace un golpe militar, frustrado, sí, ¿no? Y después llega por los votos a fin de los 90, pero estaba todavía en aquellos años la posibilidad de, bueno, ¿cómo tumbamos, cómo resistimos este proceso neoliberal, ¿no? Exacto, por eso vuelvo a decir, Chávez también es no lo quiero comparar con Seineldin, pero responde a un sector periférico de la doctrina militar en el Cono Sur. Digo, si no, tenés que irte al pinochetismo, digamos, que es la otra arista, o a Videla acá. Digo, hay diferencias y que no son de un día para el otro. Uno se va primero uno se cría tal vez políticamente en una doctrina y después la va reviendo en la práctica. Tal cual. La biografía de Chávez es súper interesante, sí, ¿no? En sus diálogos con incluso viejos comunistas, que tiene que ver también con un partido comunista venezolano muy distinto del argentino. Del argentino. Seineldin, recordarás también su cercanía a Zulema Yoma y aún... a ver, Seineldin no es un gorila, para ponerlo en términos concretos. No es un gorila. La reivindicación en la lucha contra la subversión que hace Rico y que hace Seineldin no son la misma. Seineldin siempre lo ha colocado en términos de contrincantes, en todo caso, de proyecto político, donde hubo, en la óptica de él y en la óptica también de muchos compañeros, métodos que tenían que ser utilizados, pero nunca en un regodeo de querer hacerlo, ni en la búsqueda de un usufructo, de te mato y me quedo con tu empresa, o con tus hijos, o con lo que fuera. Digo, eso es casi mafia, ¿no? La mafia, el ejército hecho mafia prácticamente. Y en consonancia con un proyecto económico. ¿Por qué digo, vuelvo a repetir, por qué digo que este nacionalismo es periférico? Un compañero dice que es el nacionalismo underground, ¿no? Donde es de mucha intensidad, pero de poca radiación, digamos, y de contagio. Es ese nacionalismo que se rompe no solo en el 55, sino que vos fijate que vuelvo al tema del peronismo renovador. Seineldin trata de negociar mucho más que Rico con el gobierno del Estado, en términos de reconstruyamos una línea nacional dentro del ejército. Menem, o sea, tenemos al Menem que llega al poder diciendo volveremos a Malvinas, caiga, que cueste lo que cueste y caiga quien caiga. O sea, una verborragia patriotera, porque terminó siendo eso, en la práctica fue otra cosa. Termina reprimiendo a Seineldin en el 90, a días de que llegue Bush, ¿no? O sea, no le tembló la mano a Menem en el poder como para ir con todo contra el sector nacionalista y terminar de alinear a la Argentina a lo que después fue el consenso de Washington, las relaciones carnales y demás. A ver, vayamos a lo cronológico entonces. Año 87 ya comentamos bien el alzamiento de Rico. Año 88, ¿qué pasa? Rico se levanta
el sector de ricos se levanta en Monte Casero porque la política no le cumple. ¿No le cumple con qué? No le cumple con lo que ellos entienden como defensa de la cuestión nacional y de la reivindicación de la institucionalidad y de poner freno también a los medios de comunicación que lo fustigan constantemente a este sector cara pintada. Sino y sobre todo porque está viendo que sus compañeros de armas están pasando a retiro o son movidos a lugares institucionales donde no tienen control político y de mando de ninguna situación. Cada vez el ejército se va pareciendo más a lo que hoy conocemos como ejército, que no sé, que prácticamente profesionalistas o que hacen, entre muchas comillas, en los 90, negocios, ¿no? Así como criticamos a los jueces que se pasan, que Clarín mandaba a pasear por ahí. No, recordar que en los años 90 se va a dar el tráfico de armas ilegal en la guerra Ecuador, Perú, bueno, a Croacia, ¿no? Que es muy feo eso y no hay que olvidarlo. Y hay responsabilidades que no fueron la verdad resueltas por nuestro país, porque si hay un país hermano que ha dejado todo, Perú, ¿no? Y mira cómo respondimos nosotros. No solo eso, sino que actuamos como fuerza de ocupación de la ONU en algunos lugares. Esto, andar diciendo fuerzas de paz es un eufemismo. Lo de Haití. Exacto, entonces... Que son doctrinas que quizá ahora se han también naturalizado, sí, pero que hay que poder discutir. Pero que estaban reñidas con este sector nacionalista, bueno, también con el sector liberal, hasta ese momento. Pero que nos eran ajenas. Ahora, los alzamientos, bueno, vos comentabas el del 88 de Rico, después ya va a venir los alzamientos que lidera Zaineldin. También por esas fechas, lo que se va a dar a nivel diplomático son los acuerdos de Madrid. Sí. Es decir, Menem, recordemos que Alfonsín se va de manera anticipada, gana el peronismo después de una interna, ¿no? Que fue la que gana Menem, para muchos de manera sorpresiva, a Cafiero, a ese peronismo renovador, y Menem con Cavallo van a firmar los acuerdos o tratados de Madrid, que en realidad no son tratados porque tendrían que haber sido aprobados en el Congreso, que no fueron. Por eso algunos llaman las declaraciones de Madrid, pero que son una hoja de ruta de lo que van a ser las privatizaciones, la entrega de YPF, que si bien la exige el FMI, somos el único país que sin guerra mediante entrega su petróleo. Había ocurrido la guerra de Malvinas, quizá es la explicación. También se privatizan todas las empresas. Ramal que para, ramal que cierra. Está vinculado también a no poder movilizar a las tropas, es decir, a quedar de alguna manera neutralizado, que era lo que buscaban los ingleses, ni que hablar con toda la cuestión de fabricaciones militares. Bueno, el misil Cóndor, historias que se han conocido de la potencialidad argentina que empieza a ser desmantelada. Y también, no olvidarse que el servicio militar obligatorio, si bien terminó dándose de baja por el caso Carrasco a mitad de los 90, es algo que, podemos decir, ya estaba firmado por Menem y Cavallo, comprometiéndose a desmantelar las Fuerzas Armadas. Y también recordar que el Banco Mundial, cada desembolso que ponía en los 90, lo que exigía es bájenle el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Es una tendencia que arranca con Alfonsín, pero que profundiza Menem. Exacto. Por eso decía que al FMI no le interesa que nosotros paguemos honrando la deuda. Tal cual. Es un mecanismo de presión constante. Y por eso Néstor Kirchner los echó. Exacto. Porque si no, no podría haber hecho lo que hizo. No solo es... Exacto. La industria, el repunte de la industria con Néstor y se lo deja servido a Cristina. Tiene que ver justamente por sacarse este lastre de encima, que es el FMI, que no te deja actuar. Porque es la intervención política material de tu país. Y cómo también opera a nivel cultural y a nivel propagandístico. Vos nombraste el caso Carrasco, pero uno dirá, che, la colimba, qué mal que existía. Ojo,
que un pueblo tenga instrucción para defender la patria no es menor. Como tampoco es menor que el ejército y las demás armas se llenaran de hijos de obreros. No es menor. Como no es menor que también en algún momento de nuestra historia el ejército cumplió un rol social. Digo, muchos de estos muchachos que ingresaban al ejército, tal vez por primera vez tenían una realización médica. Tal vez por primera vez comían 4 veces al día. Eso desde el comienzo del siglo XX, desde Richieri en adelante. Es un proceso de sociabilización y de construcción de ciudadanía importante. El tema es la cúpula, ¿no? ¿Para qué utilizas esta herramienta? Si es para liberar o para oprimir. Bueno, debates complejos sí los hay, ¿no? Sí. Sobre todo hoy. Pero entonces, Tratados de Madrid y la desmalvinización son también parte del debate de esos militares que se alzan. Sí, Zaineldin tiene esta mirada, como te decía antes, más geopolítica y entiende que perder en el campo de batalla, Zaineldin lo va a decir en algunas entrevistas, puede ser una circunstancia que se verá el porqué, ¿no? O sea, habrá responsables, habrá errores, pero puede ser subsanable en otra batalla o en otra guerra. Ahora, de hecho, en el 82, el 14 de junio, Menéndez, que fue un torturador, un genocida, pero él no firma la rendición, él firma el cese de fuego. El cese de fuego. O sea, el conflicto continuaba en los 80. Exactamente. Quien se termina rindiendo es Menem. Con Cavallo. Exacto, con Cavallo. Entonces, Cavallo como canciller, ¿no? Exacto. Zaineldin opera en ese contexto y logra, me parece a mí, ver hacia futuro las consecuencias del modelo político-económico que se está instaurando con Menem y claramente la firma de estos acuerdos, porque son los condicionamientos que hoy tenemos. Que no solo Gran Bretaña, sino la base operativa de la OTAN en Malvinas controle casi, algunos expertos dicen hasta un 40% de nuestro territorio. Hoy sí. Si hablamos del agua. Que sea el respaldo para que un gobierno que está a más de 27.000 millas náuticas hacia el norte dé el placer a un montón de países para que vengan a pescar nuestros recursos. China, Ucrania, España, Taiwán y no sé cuántos cosas más. Que pasan hoy. Exacto. Que no tengamos, porque uno dice pescado, ¿no? Nosotros comemos asado. Bueno, el hambre que hay en la Argentina es parte de la proteína que se va o por los negocios agropecuarios o por lo que nos niega el imperialismo británico de obtener de nuestras costas cuando somos un país insular. Es decir, que esa mirada geopolítica, eso lo tenía aunque marginalmente, estaba en la protesta también de los Carapintadas. Por lo tanto, para ser justos con la historia, hay que poder decir, los Carapintadas no solamente fueron un alzamiento en realidad, ¿no? Objetivamente no fueron amotinados, fueron alzados contra el orden constitucional por el tema de los juicios, pero también por el tema Malvinas y también por la cuestión geopolítica y de cómo se iba ordenando el país ante un cambio mundial que fue la caída del muro, ¿no? Vos fíjate que Rico tiene un discurso furibundo contra el marxismo-leninismo, ¿no? Como que venía. Y Zaineldin habla de nuevo orden mundial. Para hablar dos tópicos, es decir, dos tipos criados en la misma doctrina, de una corriente nacionalista, ¿por qué uno sigue haciendo foco en un supuesto enemigo interno, como que si hubiera ideas foráneas que engañan a una juventud maravillosa y la transforman en guerrilla? Y otro tipo hablando de, ojo con el nuevo sistema mundial que viene. Zaineldin me parece a mí que está logrando ver la posguerra fría. La caída de la Unión Soviética y lo que va a devenir. Es lo que pasó. Es lo que pasó. Sí. Bien. ¿Qué otros apuntes harías? Porque, después nos quedaría lo que fue el copamiento de la Tablada por el movimiento Todos por la Patria, el MTP,
que fue un desastre. Sí. Hay quienes dicen que ahí jugó mucho también la inteligencia con el Cotino Siglia, porque en realidad cuando uno piensa y escucha, ¿no?, a Gorriarán Merlo, a los referentes de ese grupo de militancia de izquierda en la Argentina, decir que ellos iban a copar la tablada y que iban a marchar después a Plaza de Mayo para evitar un golpe de Estado. Vos decís, ¿en qué estaban pensando? ¿Cómo se imaginaban ese traslado de la tablada, o sea, de la Matanza, hasta Plaza de Mayo? No sé, me imagino por Rivadavia yendo con los tanques y que la gente los aplaudía. Sí, que supieran manejar los tanques, Que ¿no? supieran manejar los tanques. Bueno, y en ese copamiento, que fue realmente un desastre como terminó, hay quienes lo indican o los indican al Cotino Siglia como que les vendió carne podrida en términos de inteligencia. Bueno, un hombre muy oscuro y parte después de lo que fue el pacto con Barrio Nuevo Mediante y otros más, en lo que fue el Pacto de Olivos, que es el inicio de una etapa muy compleja para la Argentina, ¿no? Que va a ser la Constitución del 94, pero bueno, todo el entramado neoliberal que se profundiza en nuestro país. Sí, y además otra cosa, la hazaña con que se reprimió Tablada no es la misma es la contracara de lo que no se hizo en todo caso con los carapintados. En Tablada, hay que decirlo, hay fusilamientos. Sí. Hay delitos de lesa humanidad. Hay delitos de lesa humanidad en democracia. Militantes que se habían rendido y que los fusilan. Exactamente. Y los desaparecen también. Y los desaparecen, o sea, no... Digo, para ver también rupturas y continuidades, ¿no?, de los procesos, que no es, esto, vuelvo a repetir, no es tan blanco y negro. Yo creo que si uno podía sacar una conclusión para el día de hoy de lo que fueron, mostrar esa colación Tablada como última expresión de violencia política del campo popular en la Argentina, como un intento de esto, de generar un cambio de proyecto. Porque Tablada político. es enero del 90. Sí. Y había pasado hace poquito lo de Seineldín, en el 89. Exactamente. Está todo muy pegado. Está, ¿no?, todo muy pegadito. Y de alguna manera lo de Tablada, lo que estaban diciendo es, se viene otro alzamiento más, ¿no? Y van a venir por la democracia. Entonces nosotros vamos a salvar la democracia copando un regimiento, una cosa. Sí, hoy por hoy vos lo ves y decís inexplicable, pero bueno, hubo una organización que era también, que tenía, que financió la creación de Página 12. Sí, tenía la revista. Era importante el MTP en su momento. Tenía la revista Entre Todos, donde también escribía Alfonsín, ¿eh? Sí. No es que... Bueno, pero hubo divisiones previas al alzamiento, ¿no? Pero seguimos con el razonamiento de conclusión. Y digo, para ver uno podría decir que en verdad, en el tiempo largo, si uno quisiera usar esta analogía, los 70 terminan con Menem. Digo, las prácticas, no es que hay un decreto un día, ahora de acá para allá, democracia, de acá para allá. Hay prácticas sociales, hay prácticas que siguen funcionando. Las prácticas de la institucionalidad son más potentes a la hora de la utilización de la violencia que otras. Bueno, tenemos la última experiencia guerrillera, por así decirlo. Los militares alzados son la última expresión de violencia, de intento de violencia institucional para imponer algo o reclamar algo. Después habrá otras, pero no son lo mismo, digo. Bueno, llega Menem y aparte planta los indultos. Planta los indultos, sí. Planta los indultos y coopta voluntades, por derechas y por izquierdas. Empieza a primar un realismo o un posibilismo, si queremos decir, donde se instaura para mí definitivamente que cualquier tipo de cambio social que vos quieras hacer desde las bases del pueblo es dentro de este sistema democrático, no de otro. Y este sistema democrático no es el mismo sistema democrático que cayó en el 76 y que fue derrocado en el 55. Es el posible, ¿no? Es lo que hay, Lucas. Es lo que hay. Vos, si estás en desacuerdo, presenten un partido. Armate un partido y presentate elecciones. Bueno, con ese discurso posibilista puede pasar que la derecha deje los cuarteles algún día, y un día hizo el partido y te ganó en este juego.
¿no? Nadie, desde el 83 para acá, vuelvo a decir, hay un montón de cosas que no se cuestionan. No estamos haciendo ninguna propuesta política, pero es cierto que la democracia liberal, que nace quizá con ese menemismo, esta democracia de la derrota, que también muchos analizan, porque es una democracia que no logra resolver eso que había prometido Alfonsín, que con la democracia se cura, se educa, se cura. Se come, ¿no? Y para sacar dudas, cuando yo hablo de democracia, por ejemplo, veo las experiencias de los movimientos de trabajadores desocupados, por ejemplo, ¿no? De cortar una ruta y asamblea. Decidamos entre todos, decidamos en el común. Y eran, a veces, digo los trabajadores desocupados, como puedo decir los sindicatos, como puedo decir un montón de compatriotas que no se quedan en la superficialidad de un eslogan de campaña o de ser solidario con otro, porque si no diciendo, che, no, acá hay que decirle no al FMI por esto. Hay que volver a tener una industria nacional porque queremos un futuro con trabajo y soberano. O sea, hay cosas más profundas que el juego electoral. Que nos propuso el Pacto de Olivos, además, que vos nombraste. Evita planteaba, donde hay un trabajador está la patria, y que es un pensamiento bien profundo de dónde está la soberanía. David, te agradezco. Creo que hemos buscado complejizar un poco el título Carapintadas, para poder entender la crisis de los 80 y quizá rescatar de Seineldin esta preocupación por el nuevo orden, que en esos 80 era la unipolaridad yanqui y que ahora justamente está cambiando. Creo que estas reflexiones nos pueden invitar a reflexionar y a discutir ante los cambios que está habiendo hoy a nivel global. ¿La Argentina necesita Fuerzas Armadas? Sí, claro. ¿Y qué Fuerzas Armadas necesita, ¿no? Para defender este mapa bicontinental que tenemos a nuestras espaldas? Así que muchas gracias. No, a vos. Estuvo con nosotros el profesor David Acuña.